Bueno, es un proyecto con muy pocos historiadores. La verdad es que somos dos y dos becarios de historia también, pero el resto es compuesto por gente de computación, experta en procesamiento de lengua natural. Bueno, el proyecto decurre hasta el final de este año, aunque tenga empezado de una forma casi voluntaria en 2022, pero las potencialidades son tan grandes que queremos investir, y ya les conto después, en otra tecnología, pero que exige más financiación, luego más difícil. Bueno, entonces el tema del proyecto es enfocarnos en el centro del Estado de India portugués, ya vamos a ver lo que era, en sus dinámicas internas. Y nuestra intención era la construcción de un modelo de extracción de datos de fuentes narrativas que pueda ser replicado a colecciones documentales semejantes a esta que les voy a enseñar, como los DAC registros de la VOC o de los diarios de factoría de la Compañía de Indias Inglesa. Entonces, ¿qué es el Estado de India portugués? Pues es una colección de puntos, no de territorios, esto es muy importante, y son puntos a lo largo del océano. Y es una administración, digamos, que va desde la costa oriental de África, desde Mozambique, hasta Japón. Estamos hablando de eso. Y además, territorio conquistado es muy poco. Solo 3 ciudades son efectivamente conquistadas, que son Goa, Damau, Diu, en el norte, Damau y Diu en el norte del continente, del subcontinente indiano. Esta parte acá, en el norte. Todos los otros puntos asentan en 2 tipos de administración portuguesa. Uno, factorías, otro, fortalezas, asentamientos militares y asentamientos comerciales que resultan de acuerdos con o régolos vasallos o con autoridades, otras autoridades administrativas como el Imperio Safávida, la Persia o otros. Además de este territorio formal, la presencia portuguesa en la India tiene aquí lo que se llama desde los años 70 del Imperio Sombra, que es el asentamiento de privados portugueses en otras partes, en otros puntos de este litoral inmenso del Océano Índico, que no son formalmente dentro del Imperio Portugués, pero con quien el Imperio Portugués contacta fuertemente. Su primera parte de expansión va a ser precisamente desde los años 70 del siglo XVI y es muy fuerte durante todo el reinado de los Austria y Portugal. Y es precisamente el diálogo entre el formal y el informal que queremos apuntarnos aquí. Y es muy curioso porque uno de los subproductos del proyecto es un atlas de esta región. Son más de 2.000 puntos geográficos que en esta fecha, cuando he hecho esta proyección geográfica, estaba como mitad, estaban identificadas, ahora ya estamos casi concluidos. Y pudimos asistir que hay todo este entorno son asentamientos informales. Nada estaba dentro del
del Imperio Portugués. Y es muy curioso porque en el inicio del siglo XVII teníamos 3 áreas calientes, digamos, que dos no me sorprendieron, que es la costa de Canadá, se llama, que es la costa que produce pimienta, y estamos en una fecha donde empieza la decadencia y hay una crisis con el precio de la pimienta. El Sri Lanka, porque el Estado portugués se aprovecha de la crisis dinástica del Ceilán, que se reparte en 3 reinos distintos, y ataca y crea la que hoy la ciudad capital de Sri Lanka. Y una otra área muy curiosa, y esta no se sabía hasta ahora, es que el inicio del 17 es el inicio de la colonización hacia el interior de Mozambique. Y esto sí fue bastante sorprendente. Bueno, entonces, ¿cuáles eran nuestros objetivos científicos? Por una parte, entender la relación entre distintas coyunturas históricas, de social, económica, religiosa, política, y ya vamos a ver cómo, en una fecha, en una cronología donde en Asia se da un reequilibrio de fuerzas, ¿no? Los portugueses estaban allá desde el inicio del 16, pero llegaron como imponiendo su fuerza militar, novedoso en su tiempo, pero eso cambia al final del siglo XVI. Tenemos una expansión, el inicio de la expansión del Imperio Mogol, del Imperio Maratha, crisis dinásticas en Ceilán, crisis dinásticas y reconfiguración de fuerzas en el espacio que es hoy Myanmar, Laos, Camboya, por ahí, y hay una distinta relación, y la llegada de los ingleses, de holandeses y de... Entonces queremos ver cómo lidaba el imperio portugués con este caudillo de conflictos, y estudiar esta relación entre los sistemas de presencia formal e informal de los portugueses en la macroregión asiática. ¿Cómo? Construyendo una jerarquía computacional basada en agentes, espacios y eventos. O sea, extrayendo esos datos y poniéndolos en relación. Comprendiendo las relaciones entre el Estado portugués de la India con los otros europeos y sobre todo con las comunidades asiáticas, porque es todo es mucho más complejo de lo que parece. Entonces, nos ponimos a trabajar en estas fuentes que se llaman Livros dos Monzões, que no es más que el conjunto de una copia de todas las cartas trocadas entre los monarcas y los consejos ultramarinos, Consejo de Facenda, todos los consejos que tenían relación con el Oriente, y el virrey portugués Goa. Es un conjunto documental que va desde 1536 hasta 1914 ininterruptamente. Y está compartido entre el Archivo Nacional de Portugal, pero la mayor parte está en Goa, hasta hoy. Y no es, o sea, no son copias, son complementarias. ¿Cómo esto es lo que en Portugal se llama proyecto exploratorio, que es como algo que significa hacer y era crear una metodología propia para esto? Empezamos por los libros que ya estaban transcritos
publicados en el final del siglo XIX, que estaban y que están digitalizados en la Biblioteca Nacional Portuguesa, pero sin OCR, o sea, sin una codificación de texto. Bueno, no los voy a contar todas pero lo importante de esta colección de documentos es que acá se abarca todas las regiones del estado de India, todas, y se trata de todo tipo de asuntos. El problema es que la colección es tan masiva que raramente un historiador particular se atreve. Yo quiero estudiar el obispo Frei Aleixo Nunes, el obispo de Goa. Bueno, nadie se va a meter porque nada de esta documentación está indexada y llevaría años para leerlo, ¿no? Entonces, lo que queríamos meter en relación es extraer de todas las cartas, obviamente el tiempo, porque somos historiadores, pero poner en relación los agentes, que pueden ser colectivos además, los lugares y los no asuntos, porque no categorizamos asuntos. Hoy no se hace eso, se mantiene la fuente lo más auténtica posible, pero extraer lo que en el procesamiento de lengua natural se llaman eventos. Y es sobre esta parte lo que los voy a comentar acá con más detalle. Pero para que puedan ver, hemos hecho un trabajo de reconocimiento del texto de todos los 10 tomos publicados, que son 20 volúmenes, 20 legajos de libros de las funciones. Entre 1605 y 1624 está disponible online, así como las entidades nominadas que les voy a comentar enseguida se puede pesquisar, o sea, todo esto está pesquisable, está puesto en relación, o sea, este esquema está hecho para todas las cartas. Bueno, entonces hay 5 tareas que han compuesto este proyecto: la de edición y normalización de los textos, la anotación del texto, que consiste en extraer de una forma semiautomática, o sea, se empieza con una anotación manual para que el ordenador reconozca la información a extraer y luego él extrae automáticamente. Y hemos extraído 4 entidades, nombres de personas, nombres de instituciones como Misericordia, la Cámara Municipal de no sé qué, todo que son referencias geográficas y todo que son grupos, o sea, pueden ser nombres de nacionales, o sea, holandeses, ingleses, o pueden ser castas, porque estamos hablando de una sociedad de castas, banianes, brahmanes, etc. O pueden ser, por ejemplo, cargos étnicos, cargos Gankar, Tanadil, que se dan en microespacios dentro de este mundo inmenso. O sea, porque estamos jugando con sistemas jurisdiccionales totalmente distintos en muchas partes de este sistema amplio y que muchas veces eran adaptados por los poderes portugueses. O sea, después a todo el proceso, o sea, el proceso digital, que es cómo manejar esto y ofrecerlo al público. Después, esta parte, que es la identificación automática de eventos y la clasificación, el análisis de datos y los resultados. Vamos a enfocarnos en este punto. ¿Qué son estos eventos, digamos así? Los eventos son cosas que ocurren en un tiempo específico y que envuelven para la máquina, esta es la definición para una máquina, para un ordenador, porque hay un sujeto de la sentencia, ¿no? Y hay
o que se llaman para el ordenador los argumentos. Leyendo el participante, quien participa en una acción y los argumentos de esa acción, él elige una palabra trigger. O sea, no sé cómo se dice en español. Gatillo. Sí, un gatillo, y relacionado con el resto de la frase lo clasifica de una forma semántica. Y así es posible leer todo el texto y extraer y clasificar todo un montón de texto que no termina. Bueno, ese trabajo había sido hecho y muy desarrollado sobre todo para el inglés y el chinés, y había poco para el portugués. Y hemos utilizado un modelo ya que existía previamente para el portugués actual, que fue desarrollado por nuestros compañeros de la Universidad Federal de Bahía en el Brasil. Y luego aún estamos entrenando la máquina a entender el portugués del siglo XVII, sobre todo porque la gramática es totalmente distinta y estos modelos, tal como el ChatGPT y otros, asientan en principios lingüísticos. Entonces, nuestra intención es elegir qué tenemos gatillos, ¿no? Y enseñarlo cuáles son los argumentos en una frase del siglo XVII. Bueno, pero lo hicimos. Bueno, es este modelo, o sea, es un modelo lingüístico que está disponible para la utilización. Y lo que hicimos es identificar los eventos, su clasificación semántica y utilizarlos, este resultado de la clasificación semántica como un lector de conjunturas históricas. Ya vamos a ver cómo. Hemos hecho ya, lo más evidente fue la clasificación para categorías relacionadas con conflicto, porque son muchas, y eso ya es un trabajo que está publicado ya, pero por una cuestión de interés propio, ahora estamos trabajando para los del comercio, porque hay específicas para comercio. Que no es bien solo comercio, pero también finanzas, porque estamos lidando con documentación oficial sobre todo. Entonces aquí tenemos, o sea, lo que son palabras trigger, que normalmente son verbos, pero pueden no ser. Por ejemplo, guerra, la palabra guerra es un gatillo y es clasificada como un hostile encounter. Pero pueden ser categorías más genéricas y otras más específicas, ¿no? Y en el tercer modelo que hemos corrido en octubre pasado, tenemos un total de 103 categorías de eventos clasificadas. Estas son las 12 más frecuentes. Y dentro de esas 12 podemos ver que una de ellas está relacionada directamente con el comercio, o está clasificada como comercio. Pero ya vamos a ver las estadísticas de una forma más detallada. ¿Qué posibilidades y cuestiones de investigación están más relacionadas con esta cuestión de finanza y comercio que no están estudiado mucho en este momento? Una, es más fácil obtener, casi reconstituir un presupuesto de la Hacienda del Estado de la India, que es autónoma de la Hacienda
de Portugal, de todos los ingresos y pagos que el Estado hace. Tenemos un trabajo sobre la estructura institucional, cómo funciona el Consejo de Hacienda del Estado de India, pero no de los, o sea, de cómo se gestiona y se manejaban las cosas. Con esta documentación sí se consigue hacerlo. Otra cosa es la relación entre los sistemas fiscal portugués y los sistemas fiscales locales, porque en Goa se intenta, vamos a ver, hay una moneda, Portugal tiene dos monedas o dos sistemas monetarios. El sistema monetario metropolitano y que es el mismo en África o en Brasil, y un otro totalmente distinto en África. Incluso la moneda son los pardaos, es distinta. No hay cruzados, no hay reales, no. Hay pardaos, serafines. Pero esa es una moneda que ocurre en los espacios formalmente portugueses, porque al mismo tiempo tenemos todos los sistemas monetarios locales. En Malaca es uno, en Perú o Siriao es otro. Y el sistema fiscal que maneja el Consejo de Hacienda del Estado de India tiene impuestos que son impuestos europeos, lodísimo, porque estamos hablando de real patronato, ¿no? Pero tenemos impuestos que solo existen ahí y que tienen nombres muy originales, que son la adaptación de impuestos que existían antes. Por ejemplo, cuando Portugal conquista temporariamente Sri Lanka, en Ceilán, lo que ocurre es que adapta el sistema fiscal local y lo gestiona, no altera nada, no hace alteración. Y aquí se puede ver cómo se relaciona el sistema del Consejo de Hacienda de Lisboa con todos estos impuestos locales. También es muy interesante ver la importancia de la gente autóctone para la sostenibilidad financiera de la Hacienda del Estado de India. Tengo ya un artículo publicado sobre eso, pero que no tenía en cuenta esta documentación. Ahora ya se puede hacer algo más. Otra cosa es la relación entre los circuitos de comercio formales, no tanto formales e informales, pero los que son gestionados por el Estado portugués, como de la pimienta, que es un monopolio real, o el anil también, con todos los otros productos que son privados y que el Estado portugués participa como un agente más, como los vestidos, las piedras preciosas, etc. Y por último, las políticas y tratados con autoridades locales, porque hay algunos 4 libros que llamamos de los reyes viziños, pero están en lenguas asiáticas y aquí tenemos la traducción en portugués muchísimas veces. Entonces, acá tenemos lo que clasificamos como las categorías de eventos específicos del comercio, las palabras clave. Por ejemplo, conquista y conquistar es la misma palabra gatillo que en otras categorías, pero como él lee los argumentos, toda la sentencia identifica y pone la misma palabra trigger, pero en contextos distintos. No es tan tonto el sistema, no es tan tonto. Por ejemplo, asocias siempre que ve
la palabra fazenda o la palabra alfándega, los clasifica y los mete, combinado con una de estas palabras, los mete en la categoría aceptada. Y aunque sean muchos, en los 10 volúmenes, muchos eventos de estas categorías, solo significan menos del 10% del total de eventos extraídos por la máquina. Ahora les voy a contar algunos casos de los 2 primeros volúmenes que ya son, porque para cada extracción, para cada categoría de eventos, hay que verificar humanamente la calidad de los datos. Ese es un proceso muy moroso y por eso estoy muy orgullosa de los chicos, porque han trabajado un montón en un año y medio. Tengo mucho orgullo en ellos porque han trabajado mucho, la verdad. Entonces, ¿qué tipo de información tenemos? Tenemos, por ejemplo, lo que la Hacienda del Estado paga de aposentadoría, que es como un sueldo, digamos, a los grandes oficiales de del Tribunal Superior de Goa, Tribunal de Apelação, en el siglo XVI en el caso de la India, el XVII para el caso de Brasil, se crean 2 tribunales superiores ultramarinos, uno en Goa, otro en Salvador de Bahía. Entonces, ellos, estos oficiales, el chanceler y los desembargadores, se quejan que las casas en Goa están en una alta de precio y su sueldo no les permite una morada digna. Entonces el rey dice al virrey: quiero saber cuánto es, cuál es el precio de las casas y luego sí vamos a aumentar el sueldo. Y dice exactamente cuál es el valor que se vamos a pagar. Otra cosa muy común en esta cronología son los casos de corrupción de los oficiales de los tribunales, de las aduanas, o sea, todo un montón de casos de corrupción y cuánto se paga, por ejemplo, para arreglar una fortaleza. Y hay una jerarquía de obras en este periodo. Otra cosa interesante y que hay mucho es que durante los primeros 20 años del siglo XVII se intenta regularizar las actividades de las principales aduanas portuguesas del estado de la India. Se ve Diu, Malacca, Goa, Cochin. Todas estas ciudades, los regimientos de las aduanas son reformadas e incluso se ve cosas muy pormenorizadas, porque desde Malaca el viaje que viene de Meliapor o de la bahía de Bengala hacia Malaca paga un tipo de derechos, un ex de derechos, pero un navío que viene de Goa hacia Malaca, un otro, etc. Otra cosa muy interesante que elegir este tipo de eventos nos permite ver es la cantidad inmensa de circuitos intraasiáticos que ya se sospechaba que estaban ahí, pero que su regularidad en los circuitos intraasiáticos que Portugal tenía. En este momento podemos, desde las naos que anualmente van a Mozambique o al Golfo Pérsico, a Hormuz o Macao, Japón, las Molucas, lo que quieran, todas partes están ahí. Se intenta viajes formales, imponer viajes formales, por ejemplo, al Perú, Reino de Perú, a Sirião, a Ayutthaya,
que es Tailandia, etc. O sea, muy interesante también es entender que para una misma aduana es distinto, y para los mismos productos, distintos etnias de mercaderes pagan distintas cantidades de derechos. Por ejemplo, en este caso, el rey de Hormuz, que tiene una especie de un contrato con el rey de Portugal desde 1520 algo, hay una aduana portuguesa en la isla de Hormuz, está en Golfo Pérsico, y, por ejemplo, los portugueses pagan determinados X de derechos, los armenios tienen una reducción porque son cristianos, los moros pagan otro tipo de derechos, incluso los holandeses pagan otro tipo de derechos, supuestamente no lo podían, pero en este fragmento se lee exactamente que los holandeses participan. ¿Y por qué que Hormuz es tan importante? Porque es lo que permite controlar el tráfico de las especias hacia el Mar Rojo y al Mediterráneo directamente. Por tanto, dependiendo de las conjunturas temporales, los portugueses tienen un mayor o menor control. Por ejemplo, la gente los mercaderes musulmanos que vienen de Cambaya, de Gujarat, hacia Hormuz, pagan otro tipo de derechos. O sea, es un mundo muy, muy complejo, la verdad, el asiático. Por ejemplo, en esta parte, todos estos viajes intraasiáticos normalmente están arrendados a particulares o a instituciones. En este caso es la averiación de la Cámara de Coxim, que es una ciudad que no es portuguesa, pero una parte de la ciudad es concedida a Portugal. Esa mitad de la ciudad, que es Coxim Cima, tiene una cámara municipal portuguesa, es gestionada por portugueses, tiene un obispo. Sí. La averiación en 1615 arrenda, o sea, adquiere el contrato para la nao hacia la China y después la arrenda a mercaderes particulares que pagan directamente a la hacienda del Estado, y los vereadores de la Cámara están diciendo al rey: ¿dónde está mi dinero? ¿Dónde está? Sí, esto es la intención de ese socorrer de un privado que vive en Perú para crear una relación formal entre el Estado de la India portugués y las autoridades del Reino de Perú, aunque no sucede. Y en esta parte es muy curioso porque la nao que hacía el viaje entre Macao y Camboya, la viaje de los portugueses, o sea, que era arrendada a particulares, servía para pagar las expensas del patronato real del obispo de China. O sea, es una gestión de un otro estado de hacienda, de una otra hacienda que intenta ser autosuficiente, pero claro, nunca lo logra hacerlo, y hay muchos papeles que lo muestran. Bueno, esta análisis semántica nos permite identificar fácilmente, de una forma mucho más eficiente, entornos temáticos y insular, distintas tipologías de interacciones,
Y lo que estamos ahora haciendo es intentar juntar de una forma informática este script de los eventos a lo de las entidades nomeadas, los agentes, para que de una forma automática un investigador pueda acceder fácilmente a esa información y verla. Y eso está haciendo la parte técnica más desafiante. Está haciendo un rollo, pero creo que lo vamos a manejar. Las escenas de los próximos capítulos. Para esta misma cronología, extenderlo a los 27 libros que están en Torre do Tombo y a los 29 que están en Goa para este periodo. Pero ahí estamos viendo algún programa que permita, o sea, aquí tenemos otro desafío que es correr no OCR pero HTE, que es la parte manuscrita, pero no es tan difícil ahora mismo, pero lo difícil es que en India nos concedan la licencia para digitalizarlo, porque no hay presupuesto. Bueno, y es esto. Muchas gracias.